Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a nuestro programa evento de esta tarde. Como siempre, es un honor para mí darles la bienvenida a este público que siempre está presente cada vez que tenemos este tipo de programación. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Alejandro Álvarez, soy miembro del staff de aquí de la Biblioteca de Coral Gables, bibliotecario, y soy el encargado coordinador de la programación. Tenemos una invitada súper especial y eso también me honra tener su presencia y la conferencia que va a compartir con nosotros. Y ahora le cedo la palabra al doctor Sayaf Hassan. Gracias, Alejandro. Nada más que una palabra sobre NACAE, que es la Asociación Nacional de Educadores Cubanoamericanos, que todos los meses tenemos por lo menos un evento aquí. Y además de eso tenemos otros actos de importancia, entre ellos tenemos al Educador del Año, que otorgamos todos los años a una persona de prestigio nacional e internacional. También ofrecemos una beca de $2,000 todos los años a un estudiante de escuela secundaria que desee continuar sus estudios al nivel universitario. NACAE se nutre de sus miembros, así que yo les encomio a que si no son miembros, que hagan un pequeño esfuerzo, porque es importante la membresía, porque a través de la membresía nosotros logramos hacer este acto y tener la beca y las otras actividades que nosotros hacemos. Para presentar a la conferencista tenemos a la secretaria, la doctora Josefina Leiva. Josefina. Buenas tardes a todos ustedes, estimados. El micrófono, ¿ahora me oyen ahora? Si en algún momento no me oyen, me lo dicen, por favor. Decía, buenas tardes a todos ustedes, estimados colegas, amigos, señores, señoras. Es un honor para mí presentarles a nombre de la Association of Cuban American Educators, a la doctora Mariela Gutiérrez, cubana, habanera, profesora titular del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Waterloo en Ontario, Canadá, donde ha sido miembro del Senado Universitario desde 2001, jefa del Departamento de Estudios Hispánicos durante 7 años y miembro del Comité Ejecutivo de los Estudios de la Mujer. Paralelamente a su actividad como profesora, fue miembro de la Junta Ejecutiva Nacional del Círculo de Cultura Panamericano y es vicepresidente de la Asociación Internacional con Cuba en la Distancia. Es además miembro del Ejecutivo del Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio. La doctora Gutiérrez es miembro del Council of Ontario Universities como representante oficial ante las autoridades federales canadienses. Es miembro numerario de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y miembro correspondiente de la Real Academia Española. Es miembro fundador del Consejo Editorial de la RANLE, revista de la Academia Norteamericana, también de la Lengua Española. Es miembro del Consejo de Directores de NACAE y de la Academia de Historia de Cuba en el Exilio y es consejera honoraria del Consejo Mexicano para la Diplomacia Cultural.
Mariela Gutiérrez se doctoró en filosofía en la Universidad de Laval, radicada en Quebec City, en Canadá. Y entre los premios recibidos por ella están University of Waterloo's 1993 Distinguished Teacher Award y posteriormente Distinguished Professor Award. En 2004 recibió la Medalla de Honor de la ciudad de Bagnères de Bigorre en los Pirineos franceses por su vasta labor como ensayista y crítica en el campo de la literatura latinoamericana escrita por mujeres. En 2011 fue nombrada líder académico por la Universidad Tecnológica de Monterrey en México y líder inspiracional en 2014-2015 en esa misma institución docente. Obtuvo el premio de la Educadora del Año 2011, otorgado por NACAE, y el galardón de la Asociación Cultural con Cuba en la Distancia por su vasta contribución a la investigación y a la enseñanza. Las áreas de experiencia de la doctora Gutiérrez son la literatura y la civilización hispanoamericanas. Se ha especializado en los estudios afrohispánicos, principalmente en lo que se refiere al Caribe en general y en especial a Cuba y a Colombia. Y es la principal especialista de la obra de la ilustre etnóloga cubana Lidia Cabrera. Por otra parte, Gutiérrez también se especializa en la crítica etnopsicoanalítica de la narrativa femenina hispanoamericana en el siglo XX, además de 104 artículos y ensayos publicados en revistas eruditas y académicas, en libros y en colaboraciones internacionales. Sus principales publicaciones son Los cuentos negros de Lidia Cabrera, un estudio morfológico publicado por la editorial Universal en 1986. El cosmos de Lidia Cabrera, dioses, animales y hombres, también publicado por la Universal en 1991. Lidia Cabrera, aproximaciones mítico-simbólicas a su cuentista, publicada por Verbum en 1997 en España. El monte y las aguas, ensayos afrocubanos, que publicó la editorial hispano-cubana en 2003, y Rosario Ferret en su edad de oro, heroínas subversivas de Papeles de Pandora y Maldito Amor, que acogió y publicó Verbum en 2004. En septiembre de 2008, la mayor parte de la obra crítica de Mariela A. Gutiérrez sobre el opus de Lidia Cabrera fue publicada en traducción al inglés por la Edwin Mellen Press, que radica en London y New York, en 2 libros titulados: número 1, An Ethnological Interpretation of the Afro-Cuban World of Lidia Cabrera, 1900-1991. Selected Writings by Mariela A. Gutiérrez, y 2, Afro-Cuban Short Stories by Lidia Cabrera, también 1900-1991. Es de notar que la selección, las notas y la traducción fueron hechas por la propia Mariela Gutiérrez. En mayo de 2017, la Academia Norteamericana de la Lengua Española publicó el discurso de ingreso de la doctora Gutiérrez como miembro numerario de la ANLE y miembro correspondiente de la Real Academia Española. El título de ese discurso fue
Mario Vargas Llosa o La magia de escribir ficción. New York, ANLE, colección Discursos de recepción número 4, año 2017. La doctora Gutiérrez también ha ofrecido conferencias y ponencias a través de todo Canadá, además de en 20 estados de los Estados Unidos, así como en Italia, España, Francia, Inglaterra, Dinamarca, Suecia, Rusia, Puerto Rico, Costa Rica, México, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, República Dominicana y Trinidad y Tobago. Termino esta presentación afirmando que la doctora Mariela Gutiérrez es una de las figuras intelectuales más brillantes del exilio cubano y agradeciendo otra vez a nombre de NACAE la acogida de esta biblioteca a nuestra conferencista y la presencia de todos ustedes aquí. Y ahora les dejo con la doctora Mariela Gutiérrez, que les va a decir su conferencia en memoria de Lidia Cabrera a los 120 años de su nacimiento. Aquí los dejo con ella. Bueno, muy buenas tardes, noches a todos. Muchísimas gracias, Josefina, por la presentación. Esto es tuyo, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias también a NACAE por una vez más invitarme a que haga una presentación con ellos, lo cual siempre me honra profundamente. Y muchísimas gracias también a la Biblioteca Pública de Coral Gables, bien hermosa que es, de habernos acogido hoy. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que de una manera u otra son parte mía. Muchos me han sorprendido, hasta una de mis amigas que supuestamente andaba de viaje por Europa, qué sé yo, y se me aparece aquí y digo, wow. Así que muchas gracias, porque es lunes, acabamos de salir de las Navidades y el Año Nuevo y todas esas otras cosas, y así todos ustedes están aquí. Así que de verdad, de todo corazón, gracias. Y ahora vamos a entrar. Esto es tuyo. No es que estoy tratando de desalojar para poder pasar la hoja. Espero que pueda ver bien, porque ando sin mis lentes de contacto y con estos ojos no veo, con estas gafas no veo bien, y con estas otras creo que menos, pero no importa, vamos a hacer lo mejor posible. A ver cómo sale. Tal y como Josefina ha dicho, el título de mi conferencia es En memoria de Lidia Cabrera a los 120 años de su nacimiento. Cabe decir ante todo que mi conferencia de hoy sobre nuestra ilustre Lidia Cabrera constituye un fervoroso y humilde homenaje lleno de sincera admiración y cariño a una pionera de la etnología cubana, quien con su valentía intelectual nunca se dejó ni vencer ni dominar por los arcaicos prejuicios raciales que invadían la nación cubana, fabricando por sí sola los medios indispensables para realizar la ardua tarea investigadora que fijaría con alta precisión y claridad los parámetros de la cultura afrocubana. Lidia Cabrera, junto con Fernando Ortiz y Rómulo La Chatagnier, construyó contra viento y marea los cimientos de la ciencia etnográfica cubana y sin lugar a dudas contribuyó llena de patriotismo al proceso histórico de la integración y el desarrollo de la identidad nacional. Curiosamente, la revolucionaria labor científica de pioneros etnólogos como Lidia Cabrera, mirada desde el ángulo de la evolución histórica cubana, gana un inesperado alcance. La obra de Cabrera se convierte en parte importante de un vasto movimiento nacionalista que comienza en Cuba en la década de los años 20
y se extiende hasta la Constitución del 40 y más allá. Su razón histórica se basa en sentar las bases teóricas de la igualdad cívica entre los seres humanos, contribuyendo al mejor entendimiento entre las dos etnias fundamentales de la nación y a la comprensión de la verdadera entidad mestiza de una Cuba mulata, tanto histórica como etnográficamente. Lidia Cabrera, con su obra, nos ha ayudado a entender mejor la síntesis tan particular de elementos impresionantes por su importancia en la formación de la nación cubana, en la cual el hombre de raza negra, y cuando digo hombre digo mujer también, Lidia Cabrera con su obra nos ha ayudado a entender mejor la síntesis tan particular de elementos impresionantes por su importancia en la formación de la nación cubana, en la cual el hombre de raza negra, el afrocubano, tiene una muy especial representación. El quehacer científico de Cabrera adquiere con el paso del tiempo y de la historia un valor profundo dado a su significación patriótica. Fernando Ortiz escribe que, y cito a Fernando Ortiz, sin el negro, Cuba dejaría de ser Cuba. Fin de cita. Y Lidia Cabrera lo prueba tanto en su narrativa como en su cuentística. Sin la obra científica y literaria de Lidia Cabrera, la historia de Cuba sería una historia sin metáfora. Esa trascendental metáfora del alma nacional que Cabrera, junto con Ortiz y la Chatagnier, ayudó a formar para orgullo de la patria. La escritora cubana más valiosa del siglo XX es, sin lugar a dudas, Lidia Cabrera. Nos dice el reconocido crítico literario Seymour Menton. Sus obras, Cuentos Negros de Cuba de 1940, ¿Por qué? De 1948 y Ayapá, Cuentos de Jicotea de 1971, constituyen, junto con la poesía de Nicolás Guillén, las manifestaciones más sobresalientes de la literatura afrocubana, sin olvidar su gran obra maestra de etnología, El Monte, de 1954. Volumen considerado por la crítica, tanto como por los adeptos a las creencias afrocubanas, como la Biblia de Afrocuba. Lidia Cabrera nace en Cuba un 20 de mayo de 1899. A ella le gustaba decir que fue en el 1900 por coincidir con la República, pero yo soy una de las que vio su pasaporte y fue en 1899. Estudia el bachillerato en La Habana y desde temprana edad tiene una gran afición por el arte, principalmente la pintura. En París estudia en l'École du Louvre y en Beaux-Arts, en el Musée Guimet y en la Sorbonne. No obstante, el estudio de la pintura y las mitologías orientales, el arte negro y un retorno a La Habana natal en medio de sus años de estudio, la sensibilizan ante el fascinante mundo de las culturas afrocubanas y se despierta en ella un vivo interés por los vestigios de las diferentes culturas africanas que se establecen en la Cuba colonial y que permanecen vitales hasta hoy día, interés que persiste hasta su muerte en Miami, Florida, el 19 de septiembre de 1991. La obra literaria de Cabrera es un material fascinante, tanto para el estudioso como para el lector común. Bien nos lo explica el distinguido profesor Ángel Aparicio Laurencio de la Universidad de Redlands. Y cito al doctor Aparicio. Las características más firmes y constantes de la obra literaria de Lidia Cabrera son la coherencia y la fidelidad a la tierra nativa. Conocedora del folclore y de los sentimientos del pueblo cubano, Lidia Cabrera ha expresado una prosa bellamente poética, las tradiciones, mitos y leyendas que alientan y dan vida al espíritu nacional. Para quienes deseen conocer las creencias que alimentan al pueblo cubano, la obra de Lidia Cabrera es un manantial inagotable de información, una fuente obligada de consulta. Su exquisita sensibilidad, unida a su extensa cultura, contribuyen a que la lectura de sus libros, aún de aquellos más técnicos,
los de etnología, sea una fiesta para el espíritu. Fin de cita. Principalmente la obra de Lidia Cabrera es autónomamente cubana. La Cuba de Cabrera está presente en sus cuentos, en sus leyendas, en las importantísimas tradiciones legendarias traídas a Cuba desde el África ancestral, que ella recoge y trasplanta al papel con inmenso amor y dedicación. Lidia Cabrera nos abre la puerta al mundo escondido, pero presente y vital, de las creencias, de los ritos y de los metadiscursos de los pueblos procedentes del África establecidos en tierra cubana durante los 4 siglos que dura la colonia. No obstante, es Lidia Cabrera, entre todos los eminentes investigadores del afrohispanismo, quien con rigor científico y metódico logra poner al alcance de estudiosos y profanos el vocabulario, las lenguas de las diferentes culturas africanas que se establecen en la isla. No nos quepa duda, su capacidad literaria complementa y eleva su magistral obra de investigación científica. El mundo de los estudios afrocubanos se inicia con un prócer de las ciencias de lengua hispana, el cubano Fernando Ortiz. En Cuba la realidad negra es algo insoslayable. El africano traído a Cuba trae consigo su alegría de vivir, su vitalidad física y espiritual, sus religiones, su inigualable música, su espiritualidad. Cabe el honor al antropólogo Fernando Ortiz de comenzar los estudios sobre esa raza subyugada y dar cuenta de los incalculables valores que la misma aporta a la isla de Cuba. Sin embargo, es su cuñada, Lidia Cabrera, la que sin dejar el rigor sistemático que requiere la ciencia, quien logra aproximarse a la sensibilidad íntima del afrocubano para salvaguardar los legados de su cultura para la posteridad cubana. Lidia Cabrera se convierte, por así decir, en conocedora de ese mundo tan diferente al bastión criollo de raíces hispánicas de la Cuba en la que han sido asimilados estos hombres y mujeres, primero como esclavos y luego como ciudadanos. En la obra cabreriana, la ciencia y la dedicación científica se unen al sentir de una raza. Cabrera penetra en el alma de los pueblos de raza negra que estudia para llegar a comprenderlos con el corazón. Este es el triunfo mayor de Lidia Cabrera. La obra de Cabrera es exorbitante. La versada autora tiene a su favor más de 100 publicaciones entre libros y artículos eruditos a lo largo de casi un siglo de existencia. Su mayor producción se lleva a cabo casi durante 64 años de labor continua. Además de las publicaciones antes mencionadas, se encuentran también los refranes de negros viejos del 56, Anagó el Yoruba que se habla en Cuba del 57, la Sociedad Secreta Bacuá del 58, Otán y Yevillé, las piedras preciosas de 1970, la Laguna Sagrada de San Joaquín del 73, Yemayá y Ochún del 74, Anaforuana del 75, Francisco y Francisca, Chascarrillos de negros viejos del 76, la Regla Quimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje del 77, a Trinidad, Itinerarios del Insomnio del 77 también, Cuentos para adultos, niños y retrasados mentales del 83, magnífico libro, Vocabulario Congo, el bantú que se habla en Cuba del 84, Reglas del Congo, Palo Monte Mayombe del 86, La lengua sagrada de los ñáñigos del 88 y Los animales en el folclore y la magia de Cuba del 88. Para mencionar solo algunas, porque si sigo se me van a dormir todos. En 1960, Lidia Cabrera abandona Cuba porque no está de acuerdo con las ideas socialistas del régimen castrista que acaba de tomar el poder un año antes. Su tristeza al abandonar la patria amada se refleja en un largo periodo de silencio, 10 años, en los cuales la autora no escribe, no puede escribir. Finalmente, se rompe el silencio en 1970, cuando publica desde el exilio su libro Otán y Yevillé, Las piedras preciosas.
En 1971 aparece su hermosa colección de cuentos negros, Ayapá, Cuentos de Jicotea, para mí su más lograda, quizá debido a la profunda madurez intelectual y científica y a la maestría técnica que el autor ha alcanzado para esa fecha. Por aquel entonces, Cabrera, que no le agrada vivir en los Estados Unidos, decide abandonar Miami junto con su amiga María Teresa de Rojas para vivir en España. Cito a Lidia: fui a vivir a España. Pensé quedarme allá, pero me enfermé. Estuve muy grave y tuvimos que regresar a este desierto de cemento. Fin de cita. Una vez de regreso en Miami, sigue publicando nuevas obras y se siguen reeditando sus obras anteriores. No obstante, el amor de Lidia Cabrera por la cultura afrocubana se sintetiza en su obra clásica El Monte, volumen monumental de casi 600 páginas. Por su parte, el total de su obra literaria y antropológica llena los estantes de las bibliotecas mundiales, esparcida como folclore, religión, ciencias sociales y literatura. No cabe duda que a través de la obra de esta infatigable investigadora cubana hemos aprendido a respetar y sobre todo a comprender el aporte profundo que la cultura afrocubana ha brindado a la isla y al mundo entero. En ese ambiente de exaltación de lo negro que predomina en Cuba después de la Segunda Guerra Mundial, Lidia Cabrera emprende la ardua tarea de ganarse la confianza de los afrocubanos, los cuales guardan celosamente el secreto de sus rituales, mitos y costumbres. Cabrera es paciente y sagaz. Parece que no hay otra alternativa si se quiere recoger intacto el legado de toda una raza que de tanto que ha sufrido prefiere esconder, callar, aunque con ello se pierda todo un glorioso pasado. La autora misma nos dice, y cito a Lidia: ponen a prueba la paciencia del investigador, le toman un tiempo considerable. Hay que someterse a sus caprichos y resabios, a sus estados de ánimo, adaptarse a sus horas, deshoras y demoras desesperantes, hacer méritos, emplear la astucia en ciertas ocasiones y esperar sin prisa. Fin de cita. Hoy en día, la mayor parte de la cubanía sabe cuáles son las fuentes espirituales de la nación: la española y la africana. Gastón Vaquero, renombrado literato, poeta, ensayista y periodista cubano, lo expresa en palabras tan verídicas como el sol que calienta la patria cubana. Y cito a Gastón Vaquero: y allí, en la patria, se dio el fénix. Nació en el crisol tenaz que fundía sangres y concepciones del universo, el nuevo hombre propio de la isla, el cubano, aquel que por debajo de los diversos colores de su piel tiene un alma común, una misma maravillosa manera mágica de recibir en su alma el peso del mundo. Fin de cita. Y es gracias a Lidia Cabrera que existe la recuperación de la, y lo pongo entre comillas, dimensión mágica del alma nacional. Esta gran cubana es el motor que restaura el mundo mágico al alma del cubano contemporáneo, perdido como tantos otros seres en el engranaje posmoderno del universo de hoy. Si Lidia Cabrera hubiera nacido en los tiempos de Voltaire y de Goethe, ella también hubiera sido designada por sus congéneres como otra benefactora de la humanidad. No obstante, sus discípulos del siglo XXI no se quedan atrás y la admiran como, y cito a Guillermo Cabrera Infante, como rara avis. La investigadora, nos dice Guillermo, como artista, la intelectual que puede erigir un puente entre la ciencia y el arte y la laboriosa fuente de toda creación. Nunca un Festschriften ha encontrado mejor sujeto que esta cubana esencial. Fin de cita. En las 3 colecciones de cuentos de temática africana tituladas Cuentos Negros de Cuba del 40, ¿Por qué? Del 48 y Ayapá, Cuentos de Jicotea del 71, de esta gran etnógrafa cubana, Lidia Cabrera, nos topamos de golpe con la concepción cósmica africana, principalmente la yoruba, con su poco de bantú.
tan diferentes a la cosmovisión cristiana que predomina en el occidente. Y hago solo una paradita para decirles que las culturas yoruba y bantú han tenido una gran influencia socio-religiosa en Cuba desde los inicios de la trata, ya que la mayoría de los esclavos provenían de Nigeria y en menor cantidad también del Congo. La armonía universal africana, y repito, la armonía universal africana y por ende la afrocubana, no emana de la creencia en un Dios perfecto y creador, sino del contacto establecido entre el ser humano mismo con el universo en su totalidad, cielos y tierra en unísono. El africano que llega como esclavo a la Cuba colonial trae consigo la creencia de la unión mística del hombre con la naturaleza que lo rodea, creencia que ha perdurado hasta nuestros días, la cual establece como dogma el que todo agente perturbador de la armonía universal deba ser eliminado por las fuerzas de la naturaleza misma para que la unidad cósmica vuelva a ser restablecida. No olviden lo que acabo de decirles. Este mandamiento le servirá de mucho al hombre negro en las adversidades de la esclavitud. Según el ilustre filósofo positivista francés Auguste Comte, el dogma de la armonía universal tiene su origen en una época mágico-mítica de la evolución del hombre, etapa antiquísima de la historia y por lo tanto infantil. La concepción cósmica de la mitología africana encaja en ese marco temporoespacial y por ende los cuentos negros de Lidia Cabrera son calificativos de ese cosmos. Sus raíces son muy antiguas, como esa etapa mágica llena de la inocencia del primer hombre. Desde el primer cuento de su volumen Cuentos Negros de Cuba, titulado Bregantino Bregantín, aparece la concepción africana de la armonía cósmica. Es obvio que la autora, ya que va a darnos a conocer la cosmovisión yoruba y bantú, desea comenzar en ese primer relato por las bases de la dicha doctrina, o sea, por su armonía. En Bregantino Bregantín, la armonía universal es violada en un principio para ser restituida al final de acuerdo con el dogma tanto yoruba como bantú. El cuento dice que en la tierra existía un toro que ejercía una tiranía, queriendo ser el único macho, hacía desaparecer o simplemente transformaba todo lo masculino en femenino, trastocando completamente la armonía natural. Cito a Lidia: nacían mujeres en Cocozumba, por la voluntad de aquel toro, nada más que mujeres, unas que espigaban o ya eran mozas, otras ya eran viejas, y todas las viejas se habían muerto. Nada cambiaba en Cocozumba. Si acaso la única innovación a partir de cierta época consistió en eliminar también del lenguaje corriente el género masculino cuando no se aludía al toro. Por ejemplo, allí se hubiera dicho que se clavaba con la martilla, se guisaba en la fogona y se chapeaba con la macheta. Un pie era una pie, así la pela, la ojo, la pecha, la cuella o pescueza, las 10 dedas de la mano, etcétera, etcétera. Fin de cita. Pero la sabia naturaleza, buscando su eterno equilibrio, hizo nacer otro toro lleno de juventud, que destruyó al primer toro y a su dictadura. Con la muerte del toro dictador, volvió el equilibrio a la tierra. Y, cito a Lidia, la naturaleza recobró sus derechos y nacieron varones en Cocozumba. Fin de cita. Con estas palabras que algunos consideran proféticas, se termina el cuento. La armonía se ha restablecido en Cocozumba. Por otra parte, en la mayoría de las culturas antiguas, la música es parte integral de la visión armónica de su universo. De esta manera, no es difícil comprender por qué la música tiene un lugar prominente en la cosmovisión yoruba y bantú. Y así, no nos puede sorprender el que en muchos de los cuentos de Lidia Cabrera esté la música presente, de una forma o de otra, como parte de la armonía cósmica. No obstante, Cabrera no escribe música propiamente dicha,
sino un diálogo musical tan propio del lenguaje africano y del afrocubano. En el relato Bregantino Bregantín, por ejemplo, la música nos comunica una alegría cascabelera. Sendente quiricto, sendente sora, sendengue sora, querendente, quetinque. En otro relato titulado Walo Wila, hay ritmo y cadencia. Ayere kende, aquí hay otra visita kende ayere. Walo Wila, walo kende, ayere kende, Walo Wila, walo kende. Es precioso. No exageramos al alegar que tal como en el cristianismo el pan y el vino eucarísticos son en sustancia Jesucristo, la armonía cósmica africana es consubstancial con el universo al que pertenece. Por tanto, todo lo que obstruya o agreda el balance de esta armonía debe de eliminarse de inmediato. No exageramos al alegar que tal como en el debido a las gafas. Testimonio de la importancia de este dogma es su libro Ayapá, Cuentos de Jicotea, el cual se nos presenta como el volumen más significativo entre las 3 colecciones de cuentos negros de la autora. Jicotea es el personaje para quien este libro está dedicado por completo. Empiezo por decir, para los que no son cubanos aquí, que Jicotea es el nombre que se le da en Cuba a la pequeña tortuguita de agua dulce, y Ayapá es su nombre africano, que a su vez significa tortuga en Yoruba. Entonces imagínense el título, Ayapá, Cuentos de Jicotea. Todo forma ese mismo universo, es formidable. Lidia no se le iba una, eso se los puedo decir por los 11 años que trabajé con ella. No se le iba una, todo lo que ella escribió tenía un porqué, una razón de ser. Aún lo más tonto, no había nada tonto en Lidia. Si tomamos en cuenta también que en el pensamiento africano la astucia es una virtud, entonces no nos podrá sorprender que el lucumí, que se encuentra oprimido y esclavizado, lejos de su lugar de origen, se sirva de la misma para una y otra vez salvar obstáculos y salirse de apuros, a veces debido a muerte. Y hago un paréntesis para decir que lucumí es otro de los nombres dados a los yorubas en Cuba. Esta voz lingüística yoruba proviene del saludo akumi, akumi, que se traduce como soy de Akú, de la región de Akú. Región del África Occidental, pero en Cuba el vocablo se degenera transformándose en lucumí. Así que ya saben algo que quizás no sabían. En los cuentos de Lidia Cabrera podemos apreciar el valor que esta cualidad tiene para el africano a través de la dramatis persona de más popularidad en los mismos. Jicotea, la tortuguita de agua dulce que en sí encarna la astucia misma. Ella representa para el esclavo africano el símbolo de llegar a lo que él más desea, la libertad. Tome el tiempo que tome en lograrlo. La tortuga, con su ejemplo, le indica una y otra vez que lo importante es ser astuto para vencer a los que supuestamente son más poderosos. Por otra parte, en los relatos del libro Ayapá, Cuentos de Jicotea, innumerables veces aparecen elementos primordiales de la estructura de la ansiada armonía cósmica, como lo son la musicalidad, la poesía y aún la muerte, la que, contrario a la impresión preliminar que se tiene de ella, no está en desarmonía con la naturaleza. Por ejemplo, en el cuento Vida y Muerte de Ayapá, todo comienza con una narración puramente musical. Tururú, yagüero, tururú, tururum. Camina mayoré, angay la cetiña, de lomboya. Así empieza. La cual hace las veces de entrada poética que nos abre las puertas del ancestral paraíso africano. Y cito a Lidia. Aún no se sabía de la muerte. La vida empezaba. Todo era presente. Estaba nuevo, recién hecho el mundo. Nada ni nadie era viejo. Comenzaba el tiempo y el hacedor de todo moraba entre sus criaturas tiernas. ¡Ay! ¿Quién habló primero de la muerte sin haberla visto nunca? Jicotea le dijo al perro que todo cuanto empieza acaba, y el perro aulló oliscando algo horrible.
Fin de cita. En las variadas culturas africanas, la naturaleza no considera la muerte como un atentado contra su estabilidad, ya que la muerte forma parte de la armonía universal. Notemos que en el relato anterior al que Jicoté introduzca la muerte en el mundo no es desarmónico. La desarmonía se produce solo cuando Jicotea violenta la naturaleza contra sí misma al decirle al perro la verdad de la vida. O sea, todo cuanto empieza acaba. Lo cual el perro no quiso aceptar. Haciendo un corto paréntesis, cabe mencionar cómo el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 acarreó un éxodo masivo de cientos de miles de cubanos. No obstante, es de importancia notar que aunque la inmigración política lleva a los cubanos a instalarse en las 4 esquinas del mundo, es en los Estados Unidos donde el núcleo principal de la diáspora cubana deposita desde un principio su sede. De esta manera, a través de 60 largos años, la literatura cubanoamericana florece en suelo estadounidense, gracias a la adaptación sociocultural vivida como resultado del éxodo forzado. La primera generación de escritores del destierro se identifica por su nostalgia de la tierra natal, lejana e intocable, a la que no se puede volver. Por otra parte, los efectos de la transculturación anímica vivida y las condiciones de cada exilio personal también forman parte de la temática generacional de aquel momento. No obstante, en las décadas de los 80 y de los 90, la segunda generación de escritores cubanoamericanos cambia el ritmo y las pautas del juego, erradicando de su temática el leitmotiv del exilio, preocupándose más bien por los conflictos que existen entre viejos y jóvenes, padres e hijos y sus divergentes formas de sentir el exilio. Porque estos últimos, aunque cubanoamericanos también, sin dejar de ser cubanos, se sienten algo más americanos, en parte por el hecho de que ellos no han podido experimentar la patria física con la intensidad temporal de que disfrutaron sus mayores. Obviamente, Lidia Cabrera se jactó siempre con merecido orgullo de haber nacido en 1900, como les dije yo antes, con la República. Pertenece a esa primera generación de autores cubanoamericanos que salen de Cuba con el sentimiento de haberlo dejado todo atrás. Casas, bienes, pertenencias familiares, sin la posibilidad de recuperarlo a jamás. Cabe decir que durante todos estos años de exilio, mucho se ha escrito sobre la persona de Lidia Cabrera y sobre la africanía de su obra. No obstante, siempre ha existido un vacío en las investigaciones sobre la naturaleza psicoespiritual de su obra, o sea, los estudios sobre el fondo mítico simbólicos de su producción literaria. Esto siempre ha brillado por su ausencia. En la década de los 80, cuando yo escribía mi tesis de doctorado sobre Lidia Cabrera, me di cuenta de la necesidad de que un estudio mítico simbólico sobre su obra un día fuera escrito. 14 años más tarde, que fue lo que me tomó en escribirlo, en 1997, esa íntima convicción se hizo realidad en mi libro titulado Lidia Cabrera, aproximaciones mítico-simbólicas a su cuentística, el cual comprende la minuciosa tarea de profundizar en ciertos aspectos míticos y simbólicos de importancia que permean la cuentística de Cabrera, los que hasta entonces habían permanecido como una experiencia inédita. De esa vena mítica de la cuentística cabreriana he escogido para poner broche de oro a nuestra conmemoración de hoy, dedicada a nuestra ilustrísima autora, un significativo cuento que enfoca muy a propósito una de esas verdades objetivas y fundamentales del simbolismo universal. Les hablo de la libertad con mayúscula, de ese derecho inalienable al que todo ser humano debería tener acceso, de ese derecho civil y político al que todo cubano ha aspirado desde hace casi 2 siglos, desde la sangrienta separación de la isla del yugo de la madre patria. Hoy, desde el exilio,
un pedazo de Cuba, reclama su derecho a besar la tierra que Dios le ha dado por patria. Por esa razón he escogido este singular y elocuente relato afrocubano de nuestra insigne escritora y etnóloga Lidia Cabrera, en el cual hay una suprema reverencia a esa palabra, libertad, la que se convierte en clamor arrollador y subversivo cuando se le impide al individuo poseer el derecho a ejercerla. El cuento en cuestión se titula ¿Por qué se cerraron y volvieron a abrirse los caminos de la isla?, de la célebre colección cabreriana titulada ¿Por qué?, en el que se nos cuenta el por qué un buen día los caminos que existen en una isla se cierran misteriosamente. En por qué se cerraron y volvieron a abrirse los caminos de la isla, el diablo Ocurriborocú hace las veces de protagonistas del relato. A este se le describe como, y cito a Lidia, un viejo gigantesco, horroroso, de cara cuadrada, partida verticalmente a dos colores, blanco de muerte y rojo violento de sangre fresca, la boca sin reborde, abierta de oreja a oreja, los dientes pelados, agudos, del largo de un cuchillo de monte. Fin de cita. También sabemos que Ocurriborocú es cruel, caprichoso, con el don de poder ser uno y mil a la vez. Su capricho durante los últimos 20 años es de salirles al paso a los caminantes, ponerlos a prueba, sabiendo que no la pasarán y comérselos después. Él cierra todos los caminos, los atajos, trillos y veredas del país, y al así comerse a los aventureros ansiosos de reabrir los senderos, no deja esperanza alguna de movimiento para el resto de los habitantes. Suena algo, ¿verdad? No obstante, debemos explicar aquí que el personaje de Ocurriborocú es únicamente un producto de la imaginación de la autora, al que presenta como uno de los muchos espíritus malignos y buenos que pueblan los bosques, aunque quizás siempre nos quede la duda de su parecido con alguien a quien todos los cubanos conocen muy bien. Por su parte, Taewo y Cainde, los mellizos, son los antagonistas del horrible diablo. Ellos son los hijos de un hombre y una mujer que después de perder 20 valerosos hijos e hijas buscando caminos, tienen a los mellizos en su vejez. De Taewo y Cainde se dicen que son idénticos como dos granos de café, que tienen una luz vivísima que les brilla en el pecho, marca divina de Obatalá, el Dios creador del género humano, la cual los hace ser protegidos. Cada mellizo lleva al cuello un collar de perlas de azabache. Son hijos milagrosos que vienen enviados del cielo. Entonces, tomemos en consideración que según la tradición afrocubana, los mellizos o gemelos son la personificación de los sagrados Ibeye. Esto significa que son orichas, divinidades o santos de gran poder para los babalaos, sacerdotes, enviados del creador Olodumare, uno de los tantos nombres que tiene Olofí, los que, como dice el relato, y cito a Lidia, son una gracia de Olorum, príncipes hermanos o hijos de Lubio, Changó Oricha, el que es fuerte entre los fuertes, heredero universal de Olofí, el creador de vida. Son ellos los únicos niños que acaricia Yanza, la lívida señora de los cementerios. Fin de cita. Símbolos auxiliares en este cuento son dos collares de perlas de azabache. En las creencias afrocubanas, un collar de cuentas tiene un gran valor místico y no es de olvidar que los dioses, los orichas, actúan a través de sus colores. Es necesario notar que el azabache como piedra preciosa pertenece al dios Eleguá, dios de las puertas, los caminos y las encrucijadas, por lo que se hace comprensible que los mellizos del cuento lleven collares de azabache. Además, un collar de azabache, aparte de ayudar a su portador en los caminos y encrucijadas, es talismán contra el llamado mal de ojo, producto de la envidia y las malas corrientes de aire. En el relato, los collares de azabache de Taewo y Cainde tienen una cruz de asta, la cual en la mitología africana va unida a la protección durante el parto y está estrechamente ligada a la divinidad.
Así que como si esto fuera poco, los collares del cuento, como sucede a menudo con los objetos mágicos en el folclore, les hablan a los mellizos y les dicen exactamente qué hacer con el brujo para que el país vuelva a la paz. La isla del cuento vive una situación muy problemática, ya que cada viajero que parte lo hace para no regresar jamás, y desde ese entonces la comunicación se hace impracticable. Desde un principio sabemos quién es el culpable de lo sucedido, el diablo o Curry Borocú. Bueno, al menos Lidia ha querido llamarlo así en esta ocasión. Desde ese momento, desde ese entonces, muchos hombres valerosos salen en busca de un camino, pero todo intento es en vano porque ninguno retorna, como sucede en el caso del hombre y la mujer, quienes envían a sus 20 hijos e hijas y ninguno regresa. En realidad los viajeros no regresan porque el diablo Curry Borocú, como ya lo sabemos, se los come. Primero el diablo los encuentra en un camino y les pone la siguiente prueba: tocar la guitarra sin cansarse mientras él baila y si no quieren ser comidos. Los viajeros, por supuesto, siempre se cansan antes de que se canse el diablo, por lo tanto el diablo siempre gana y se los come. Al cabo de 20 años, la mujer que ha perdido a sus 20 hijos e hijas da a luz a mellizos, a quienes les da el nombre Taewo y Kainde, como les he dicho, lo que inmediatamente nos trae a la mente que en la cultura afrocubana o lucumí, a los mellizos se les tiene por protegidos de los dioses. Con el paso del tiempo, bajo la protección de sus padres y de los dioses, los mellizos del relato crecen fuertes y saludables. Sin embargo, llega el día en el que, como otros tantos jóvenes, los mellizos desean partir en busca de un camino. Y así parten a la aventura los dos mellizos. Caminan 7 días por el bosque y 7 días por la sierra y la llanura. Al cabo de tanto andar, por fin se encuentran con el diablo, dormido, inmóvil, sobre una pila de huesos humanos. Cuando el diablo se despierta, se encuentra delante de sí a uno de los mellizos y lo pone a prueba sin saber que ellos son 2 y que uno está escondido. Tal y como muchos antes de ellos, los mellizos tocan la guitarra para que el diablo baile, intercambiándose sin que el diablo se dé cuenta, mientras éste da vueltas y vueltas. De esta forma, mientras uno toca, el otro descansa. Por su parte, el diablo no cesa de bailar y se cansa al fin. Y al cabo, cayendo de espaldas, exhausto cara a la luna. Acto seguido, los mellizos van a arrancarle las entrañas para quemarlas en la hoguera, pero sus collares mágicos se lo impiden y les indican más bien lo que deben hacer para que el diablo infaliblemente muera. Como es de esperarse, los mellizos siguen el consejo de sus collares, y ustedes lo podrán leer cuando lean el cuento, y dan muerte al horrible diablo o Curry Borocú. Desde ese mismo instante, todos los caminos de la isla vuelven a aparecer, y la paz vuelve al país, y con ella entra la anhelada libertad. Suena algo, ¿verdad? Pudiera hoy hablar de otros 3 hermosos cuentos de Cabrera ligados a la libertad. Bregantino Bregantín, el que he abordado antes un poco en relación a la armonía cósmica en la obra de Cabrera, de la colección Cuentos Negros de Cuba. Otro hermosísimo, Jicotea y el árbol de Huira que nadie sembró, del volumen Ayapá, Cuentos de Jicotea. Y el otro, Se va por el río, de la antología Cuentos para adultos, niños y retrasados mentales. Pero no quiero abusar más del tiempo hoy, me quedo debiéndoselos. Sin embargo, les comento que Lidia termina su relato Bregantino Bregantín narrando la gloriosa batalla final entre el protagonista, el viejo toro rey, y el último de sus hijos, el toro joven llamado Bregantino Bregantín. Cito a Lidia: oyeron el furor de la embestida, el choque de los cuernos, los ojos, los corazones giraron en el torbellino de bravura. Cuando la luz se aquietó, el toro viejo apareció tendido, manando de su cuerpo varias fuentes de sangre. El toro joven seguía atacando, exasperado por no poder matarlo muchas veces. Fin de cita. Cocozumba, el país donde ocurre este altercado, como he mencionado anteriormente, se había quedado sin hombres por obra y gracia de las mañas del toro rey.
Y ahora las mujeres locas de alegría se tiran a los pies del vencedor diciendo: cito a Lidia, tú eres nuestro dueño, el único Bregantino, Bregantín. Pero Bregantino, oh milagro, nos dice Lidia, no tenía más empeño que el de poner un fin a la tiranía que su padre había ejercido luengos años. Les dio las gracias muy finamente, consintió en que le acariciaran el lomo, no olvidemos que es un toro, sin enfatuarse, y fue a buscar hombres, uno para cada mujer, y con eso la naturaleza recobró de nuevo sus derechos y nacieron de nuevo varones en Cocozumba. Fin de cita. O mejor decir claramente a los cuatro vientos lo que Lidia solo insinúa: y volvió a reinar la paz en una Cuba libre y soberana. Quizá los proféticos cuentos de Lidia Cabrera puedan ser leídos en un día no muy lejano, en un país donde los diablos como Curri Borocú o de cualquier otro apelativo, o caudillos supremos como el Toro Rey, no reinen despóticamente, y la patria cubana, libre y soberana, reciba a sus hijos con los brazos abiertos, y en ella todas las ansiedades de una ya tan prolongada separación se olviden con solo acariciar sus aguas azules y cristalinas, que bauticen de nuevo a todos los cubanos en aras de la cubanidad. Deseémosle entonces feliz cumpleaños, Lidia, en tu 120 aniversario. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algún grito de guerra contra el toro? Ay, gracias, Elvi, muchas gracias, muchas gracias. Ven que Lidia tiene otro lado de ella que mucha gente no sabe. Es una cuentista extraordinaria, con una belleza poética que, bueno, pocos tienen. Yo los invito a que todos sus cuentos están en todas las bibliotecas de Miami, de todo el mundo. Pero de Miami aquí ustedes, si la quieren leer, van a encontrar una escritora mágica. Sí, dime. Mariela, primero felicitarte por la belleza y la brillantez de Muchas gracias, Pero además, Tony. Yo, por ejemplo, en cuentos como Por qué Coyujo, El Llamada o Salir de un Pie, ella no se apoya en un pataquí, sino simplemente en el profundo conocimiento que tiene para empezar a imaginar desde esa ideología, desde esa temática. Exacto, ahí tú tienes un punto fundamental, porque otros escritores, ¿verdad?, afrocubanos, etcétera, o que estudiosos de la afrocubanía, ellos se basan en pataquís, ¿verdad? O los crean y de ahí salen. Lidia no, Lidia sale de la, ¿cómo decir?, de la religión, más que la religión, de las bases culturales de los africanos y por lo tanto de los afrocubanos, y por eso es que yo creo que es algo tan nuevo, tan diferente, tan poético también. Lidia es diferente a otros escritores que también he leído y que no me causan la misma pasión. Eso es lo que yo siento. Muy bien visto, Tony. Ya. ¿Alguna otra pregunta o conversación o lo que sea? Yo maravillada y sinceramente ha sido un gran placer oírte. Gracias. Esto que crecimos juntas en el mismo colegio, donde nos enseñaron con tanto deseo a aquellas madres filipinas. Y sinceramente me siento orgullosísima de tu trabajo. Ay, gracias. Y de la presentación que has hecho, que creo que es extraordinaria. Muchísimas gracias. La verdad, te lo aprecio muchísimo. Gracias, mil. Me alegra que les haya gustado, porque yo quería traerles hoy algo. Como es el cumpleaños de Lidia, 120 años no es cualquiera, ¿eh? Y como ella anda pululando por ahí, yo estoy segura que por aquí viene, por las noches viene al lado mío, en la cama, y yo estoy ya pensando, voy a escribir sobre fulano, sobre Rosario Ferré, sobre Mario Vargas Llosa, sobre sobre otro, y ella viene y me dice, y yo siempre le digo, no me fastidies, mija, pero nada, entonces me empieza ella con sus ideas y vuelvo yo a escribir sobre Lidia. No, pero no sé por qué empecé a decir esto, pero a mí me parece, yo quería traerles hoy
algo que pudiéramos celebrar, algo que fuera celebratorio, no que fuera solamente, bueno, escribió esto en tal libro y este otro la otra, y lo que usualmente decimos, ¿verdad?, de Lidia. O sea que disfruté muchísimo buscando aquí y allá, y sobre todo quise basarme en cierto caballero, que ya ni vive, pero tiene todas sus secuelas, de verdad, que sigue siendo la misma, ¿no? Yo quería basarme en eso porque yo sé cómo Lidia adoraba eso, como Lidia le gustaba mortificar, porque ellos fueron amigos, bueno, amigos conocidos, y él se enfadó con ella cuando ella fue y le dijo que me voy. Ella se lo anunció a Ocurriborocú. Y bueno, y se fue, y ahí hubo la ruptura con ellos. Y después de eso, ella siempre trató de una manera o de otra, ¿verdad?, de clavarle la puñalada al hombre, porque ella sentía, como todos nosotros sentimos, que en realidad nos hemos quedado cojeando. Sí, nos hemos quedado cojeando sin patria, porque aunque estamos todos en otros lugares y que nos han dado sus brazos abiertos y hemos crecido profundamente bien, ustedes en Estados Unidos y yo en Canadá, yo tengo mi corazón, mi segunda patria es Canadá, porque me lo ha dado todo. Yo me considero cubano-canadiense, como ustedes se consideran cubano-americanos. ¿Por qué? Porque hemos recibido mucho amor del lugar que nos ha acogido, pero seguimos cojeando porque nos cortaron la pata de la patria. Y eso todos lo sentimos. Y hay una parte que yo digo ahí, que lo siento como nosotras las que vinimos de niñas, a nosotros no tuvimos la gloria de lo que nuestros mayores tuvieron de vivir Cuba. Nosotros nos hemos quedado con la boca así abierta y pidiendo que, ay, ¿qué fue? Y cuando los mayores contaban esto aquí y esto allá, y el viaje a tal lado y el otro, y tal monumento, y uno se queda como diciendo, ay. O sea que eso es imperdonable, porque nos han de verdad dejado cojeando. Y no hay manera no hay manera, o sea, lo imperdonable es eso. Aunque yo también me digo a veces, uno nunca sabe. Quizás lo veamos y quizás nosotros no. El problema es que los que quizás todo vuelva a su normalidad y vayan allá, ellos tienen otra convicción, otra manera de ver las cosas, porque ellos han nacido aquí o llegaron chiquititos, y entonces ya no tienen esa misma fidelidad a la patria que tenemos nosotros. Pero lo que a mí me encanta, por ejemplo, es que se ha conservado muy bien en el mundo entero, y sobre todo en Estados Unidos, en dos lugares, pero sobre todo en Miami. Y el otro lugar es en New Jersey. Las pocas veces que he ido a New Jersey, siempre, mejor viste aquí, ¿cómo se llama el lugar ahí? Y sí que es bueno, pero bueno, uno ve que la cubanía, ¿verdad?, de una cierta manera sigue ahí rebosando. ¿Perdón? Bandera, el restaurante New Jersey, mi bandera. Me imagino, ¿sí es? ¿Octavio? Sí, bueno, tú me llevaste. Fuimos todos, no me acuerdo. En fin, yo me recuerdo que yo sentí en New Jersey que era casi como estar en Miami. Lo único que había frío y aquí no. O sea que yo veo que así todo hemos hecho. Miami, yo recuerdo cuando yo venía de chiquita a visitar una tía mía aquí, era un lugar feísimo. Y era como un campo de tomates, una tomatera y unas cosas y otras cosas que, bueno, en fin, la playa, la gente, todo. Y con el paso del tiempo, hoy uno llega a Miami y de verdad es con la boca abierta. Miami es maravilloso como lugar. Es una ciudad que no le envidia a nadie, nada. De verdad que ha crecido para ser, y en realidad yo no quiero insultar a nadie, pero yo creo que es gracias a los cubanos. Y yo no soy de aquí, yo soy de Canadá, así que no, yo lo veo como tal, de que se ha hecho algo tan grande que se ha convertido en esa segunda patria para todos nosotros que bajamos buscando el pastelito de guayaba. Porque en Canadá, si yo hablo pastelito de guayaba, pastelito de guayaba, ¿no? O sea que verdaderamente llegar aquí es como llegar a casa.
para todos nosotros. Aún los que viven en Estados Unidos, en el norte, en Nueva York, New Jersey, todo, Miami se ha convertido en ese lugar. Y me hace pensar en Lidia cuando ella decía que esto era un cementerio de cemento. Pero es que Lidia vivía en los tiempos que Miami era feo. Si Lidia llega a ver Miami ahora, en lo que se ha convertido, no solamente en estructura, pero culturalmente, y las bibliotecas, y las universidades, todo, yo creo que Lidia cambiaría de opinión, que Lidia diría, wow. Pero bueno, no sé si hay algún otro comentario o alguna otra pregunta. Sí, dime. La revolución ha ignorado a muchos de los grandes escritores. Habla en altavoz para que te oiga. La revolución ha ignorado a muchos de los grandes escritores que se exilaron, como Gastón Vaquero, etc. Oh, sí. Para después redescubrirlos después de muertos. Ajá. Eso mismo ha pasado con Lidia Cabrera. Por supuesto. A Lidia no se le podía, pero, ¿cómo se llama? Bibliotecas con libros de Lidia en Cuba. Dios mío, aquello era el pecado mayor. Y el monte, la gente se los pasaba por debajo para leer, porque ellos lo leían desde el punto de vista, bueno, lo afrocubano y la religión, toda la cosa. Y ese libro iba pasando de mano en mano, porque verdaderamente, ¿cómo se llama? No se podía. Cuando muere Lidia, un poquitito después, ya ahora en Cuba, en todas partes, están todos los libros de Lidia Cabrera y adoran a Lidia Cabrera y da risa, porque si Lidia lo viera, yo me pregunto qué barbaridad, porque Lidia, que no salga entre nosotros. Lidia era bastante mal hablada, pero a ella le encantaba decir malas palabras en francés. Y cuando yo llegaba de Canadá, porque yo estudié con Lidia por 11 años, Dios me permitió a estudiar con Lidia desde 1980, que Salvat me presentó a Lidia cuando yo comenzaba mi tesis de doctorado. Desde 1980 hasta 1991, que Lidia murió, 11 años tuve el gozo de tenerla a mi lado cada vez que estaba aquí, y por teléfono desde Canadá, que yo le decía, Lidia, tengo esto para el capítulo 2 y no creo que les va a gustar. Hija mía, tú no estás viendo que son las 11 de la noche y que yo estoy casi ciega y que Titina ya se durmió. ¿Quién te va a leer? ¿Qué si yo no veo nada? Lidia, por favor, espérate, deja ver, voy a buscar una lupa. Esa era ella. Pero Lidia, ¿cómo se llama? ¿Por qué estaba diciendo esto? Palabrada. Lidia, cuando yo llegaba aquí, me decía siempre en francés. Se lo digo primero en francés, después en español. Me decía, oh mon Dieu, que tu es là. Maintenant, je peux parler français. Je peux dire des mauvais mots en français. Et personne va les savoir. Entonces toda la gente... Y ella lo que me estaba diciendo era, ay, Mariela, qué bueno que estás aquí, porque ahora yo voy a poder decir todo tipo de malas palabras y nadie va a entender. Ella era tremenda, a veces no decía ni tantas, pero ella, claro, ella era muy jocosa y le gustaba buscar, siempre andaba buscando las esquinas para pegarte el cuchillo, lo que fue. Ella era tremenda, una mujer extraordinaria. Y yo sinceramente todavía no lo puedo creer, que tuve esa gran oportunidad de poder haberla tenido tan cerca de mí por 11 años y que ella de verdad... Hay un libro mío donde ella me regaló una foto de ella, que estaba con todos los dioses africanos, qué sé yo, qué sé cuándo, y en la mano tenía una de esas tortuguitas que ella hacía de piedras, y entonces las pintaba, ¿verdad? Y las tortuguitas fueron 74, y ella me regaló de esas 2 a mí, que guardo con amor y pasión. Pero entonces en esta pintura tenía la tortuguita aquí, y está Lidia ahí muy hermosa con todos los dioses y la tortuguita. Y la dedicatoria que me pone a mí detrás de la foto es la siguiente: para que Mariela no olvide mi hocico. Y entonces yo la miro y le digo, Lidia, tu hocico. Dice, ay, Mariela, no seas como los otros, mira bien, mira. Entonces miro bien y digo yo, para que Mariela no olvide mi hocico, la que me estaba hablando a mí era la tortuguita. Para que Mariela no olvide música. Entonces está detrás de la foto, y cuando yo publiqué ese libro, que para mí es de mis libros mi favorito, porque me pasé 14 años, que fue el que mencioné aquí, en las aproximaciones mítico-simbólicas a su cuentística, yo sudé mucho con ese libro, pero yo sabía cuando yo terminé que Lidia no me iba a decir a nada no. Y puse la foto en la portada
y atrás el editor me puso, hizo fotocopia de la dedicatoria de Lidia, y ustedes saben que todavía yo no he encontrado a nadie que cuando lee la dedicatoria me diga, ¿sí es la tortuga? Nadie. O sea que sigue siendo un chiste de Lidia personal, ¿verdad? Contra todos nosotros que no vemos claramente como deberíamos ver, ¿verdad? Bueno, pues entonces, ¿algo más? Sí, la firmamos, ¿La quién? nadie la entrevistó, Tony, dime otra vez. nadie la entrevistó, la firmó, existen filmaciones de Lidia. Hay una muy mala que Lidia me la regaló, pero por su voz y todo, yo la uso en mis clases a veces con los estudiantes, pero hay una, sin embargo, que no fue directamente a ella quien estaban firmando, estaban en una graduación, no me acuerdo en cuál de las escuelas del norte era, y ella había ido a visitar a uno de sus grandes amigos, y ahí hubo una conversación donde ella está, y era con Pepito de Armas, el que la tenía. Y él me dijo a mí, yo te prometo que yo la voy a buscar, porque se la había perdido, a Pepito se le perdía todo. Y me dijo, yo la voy a buscar y te la doy. Encontró otras cosas y me las dio, pero nunca la encontró. Y después él falleció y no, pero de ella no. Es una lástima. Pero sí hay muchas fotos. Muchísimas fotos que están en la universidad, en el Richter Library de la Universidad de Miami. Hay fotos extraordinarias de Lidia desde chiquita, desde pequeñita, con su perro, ahí apretada con su perrito, cuando Lidia tenía el pelito así, de su juventud, de su viaje a Europa en este barco increíble, de aquellos barcos de antaño, donde parecía que todo era cuestión mágica, ¿no? Hay muy buenas fotos de Lidia. Lidia era una mujer muy guapa, muy elegante, hay cada una de ellas, sobre todo asomadas en el balcón de la Quinta San José. No. Quizá no habrá, ¿cómo se llama? Film, pero si se hace un buen PowerPoint con todas estas fotos, sería extraordinario. Y la Universidad de Miami, el Richter Library, apoyan en lo que sea. A mí siempre me han apoyado en todos mis trabajos de una manera que yo los felicito, porque ellos me lo tienen que estar mandando a Canadá. Y sin embargo, siempre en menos de una semana yo tengo todo lo que pido. Así que vete a ver los que vas a encontrar una gran fuente ahí, te vas a divertir. Pues, sí. Ella te habló alguna vez de Teresa de la Parra, Sí. cuando ella la acompañó a aquel sanatorio. Sí, ella no hablaba, sí, Teresa de la Parra era una gran amiga de Lidia, ¿verdad? La escritora. Y ella se enfermó de tuberculosis y la llevaron a curarse en Suiza. Fue en Suiza donde estaba Teresa. Y Lidia inmediatamente, que era una gran amiga, muy cercana a Teresa de la Parra, se fue para allá. Y ahí fue donde comenzó todo. Porque Lidia empezó a escribir los cuentos de Negros de Cuba, el primer libro, porque no quería que Teresa de la Parra se aburriera. Entonces ella escribía los cuentos para contárselos a ella, y había francés, Francis de Miomandre, que siempre iba también a ver a la enfermita, y Lidia que siempre estaba pegada a ella ahí. Y entonces él le dijo a Lidia, dámelos todos. Y él los tradujo al francés, y el primer libro de cuentos negros de Cuba se tradujo en 1936 por la editorial Gallimard de París, porque fue Francis de Miomandre el que hizo la adaptación. Y luego, en 1940, salen ya en español en la imprenta La Verónica de La Habana. Esa es la historia. Y Lidia le encantaba hablar sobre eso. Y le hablaba también, en realidad lo único que ella más decía, cómo se alegraba Teresa de la Parra con todas las historias de todos estos, de todos estos personajes que ella le iba presentando, porque la mayor parte de ellos son todos en realidad cuasi mágicos. Y yo creo que una persona que está tan enfermita así, yo creo que Lidia, cuando salía Lidia de ahí, yo creo que posiblemente le había dado un nuevo espíritu hasta la próxima vez que ellas se encontraban. Ella quiso mucho a
a Teresa de la Parra. Pero Lidia era, hay que decir, Lidia era muy parca y también no soltaba prenda fácil. Lidia no soltaba prenda fácilmente. Sí. Oh, sí. Oh, sí. Ya Lidia ya no hay manera de detenerla. Ya ella en todas partes. Pero video de Lidia. Ah, bueno, busca ahí a ver si encuentras algo que yo no tenga. ¿Sí? Así es, yo sí sé que yo estoy. Hay muchos míos ahí, sí. Sí, en YouTube, cualquiera que quiere ver cualquiera de mis conferencias están en YouTube, la mayor parte de ellas. Sí, así que, sí. Sí, dime. Yo no sé si tú conociste a la doctora Nélida Norris. ¿A quién? A la doctora Nélida Norris. Sí, claro. Fuiste tú quien me lo presentaste. Ella acaba de morir. Oh, no. Ella también investigó a Teresa de la Parra y visitó a Lidia para que le contara sobre Teresa de la Parra. ¿Y Lidia le contó? ¡Uy, qué maravilla! ¿Tú no tienes el libro de ella sobre Teresa? No. O por lo menos préstamelo. Fíjate, Mariela, en ese libro ella me contó personalmente, Nélida Norris, que Lidia le contó Sí. que una vez ella estaba... Chicos, escuchen un poquito. Ven. Sí, para que te oigan porque está interesantísimo. Yo le hablaba a Mariela de la doctora Nélida Norris, gran amiga nuestra que acaba de morir y era una de las líderes intelectuales del Instituto Literario y Cultural Hispánico de California. Nélida investigó sobre Teresa de la Parra con Lidia Cabrera y Lidia le contó mucho sobre Teresa y una de las cosas que a Nélida más la impresionó fue cuando Lidia le contó que una vez ella estaba sentada a una mesa y de pronto apareció una flor blanca. Así se lo contó ella, Lidia, apareció una flor blanca y entonces esa flor que aparece de la nada, ella sintió que era Teresa de la Parra dándole las gracias, porque ella estaba pensando en Teresa. Ay, eso yo no lo sabía, qué hermosísimo, sí. qué hermosísimo. Y me lo puedo imaginar así, porque Lidia Cabrera de verdad quiso profundamente a Teresa de la Parra. Y la protegió. Exactamente. Si Lidia no hubiera estado al lado de ella, Teresa de la Parra se muere muchísimo más rápido. Ella, la verdad que sí que la protegió. Muy bien. Ay, gracias por... Préstame ese libro, por favor. Cuando ella, ya voy a terminar, pero es que me apasiona estas anécdotas de Nélida Norris, son apasionantes. Nélida me contó también que Lidia le contó cuando en Madrid iba a visitarla Gabriela Mistral. Y entonces iba, por ejemplo, un domingo por la tarde y le tocaba la cara a Lidia y le decía, a Teresa, y le decía, sí, eres indita. Eso sí yo lo sabía. Eso es formidable. Bueno, pues muy bien. Bueno, creo que ya... Sí. Cuidado con el cable. Sí, te lo prometo. Bueno, pues creo que yo he pasado una tarde formidable. Muchas gracias. Dos. A la canadiense. Muchísimas gracias, Mariela, por esta excelente conferencia que nos has regalado y que yo considero que ha sido una de las mejores que hemos tenido aquí a través de los años. Muchísimas gracias.